Bien amigos, seguimos con Ánfora 2021, correspondiente a hoy martes 14 de septiembre del año 2021. Tenemos ahora una entrevista con el congresista Alex Paredes de Perú Libre. Él es vicepresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes. Importante, por supuesto, señalar que el congresista Paredes también ha sido decano del Colegio de Profesionales de la Educación, decano nacional. Y por supuesto, tiene también un mensaje propio dentro de Perú Libre respecto a la situación educativa en nuestro país. Y dicho sea de paso, por ejemplo, ahora que a las 3 de la tarde se va a presentar el directivísimo, el presidente de SUNET, seguramente que van a hablar sobre las universidades, aquellas que no obtuvieron el licenciamiento por parte de esta organización del Ministerio de Educación. Congresista Alex Paredes, bienvenido a Ánfora 2021. Sí, ¿cómo estás, Miguel? Y muchas gracias por la gentileza a vuestro programa. Bien, ¿cómo está de acuerdo a la educación en el Perú y cuál es la agenda pendiente que tiene que ser inmediatamente encarada por este gobierno y por supuesto desde el Congreso de la República, frente además a una situación más, digamos, más grave, si se quiere decir de alguna manera, por los efectos de la pandemia del COVID-2019 o del COVID-19? Bueno, lo que habría que señalar es que los diagnósticos, las caracterizaciones de la problemática que existen en cantidades, ya deben pasar a un segundo plano porque toda esta problemática ya debe caminar a ser solucionada, ¿no? Y cada quien debe jugar su rol desde su respectivo espacio. Por un lado, el Ministerio de Educación, en representación del Ejecutivo. Por otro lado, el Congreso de la República, con las potestades y facultades que les corresponden, ¿no? Y la sociedad civil también desde el papel que le corresponde, pero también hay algunos que no son considerados, y me refiero a la comunidad educativa. Y cuando digo comunidad educativa, me refiero a todos los que viven, conviven, son parte de una institución, en este caso del sector educación, ya sea, de educación básica, ya sea de educación superior, universitaria o no universitaria. La única alternativa de sacar adelante la educación en nuestro país es de manera colectiva, haciendo sinergia todos aquellos que tenemos compromiso, identidad, vocación, sentimiento, pasión por el derecho humano a la educación. Aquí no hay espacio para iluminados, para divinos, ni indispensables. No, así no va a ser la solución. Es todos los que realmente demuestren identidad con la educación. Correcto. En ese sentido, congresista Paredes, podríamos estar señalando que el Perú también no ha sido ajeno a que existan, por ejemplo, intromisión de parte de algunas organizaciones internacionales convertidas en ONG que justamente aparecieron como iluminados para dirigir la política educativa tanto aquí en nuestro país como en otros territorios. Entonces, ¿tenemos la fortaleza como para ser autónomos en las políticas educativas en nuestro país o tenemos que seguir acudiendo a esas corrientes de ONG que vinieron desde fuera? Bueno, José Carlos Mariátegui referenciaba a una frase que muchos usamos: sin calco ni copia. El Perú y sus problemas los vamos a solucionar los peruanos. Y en ese sentido hay un conjunto de personas, de profesionales, que tienen esa identidad con cambiar de rostro a nuestro país y en lo específico cambiar el rostro de la educación. Y eso tiene que corregirse colocando a las personas
que realmente merezcan estar en los cargos de dirección, de conducción, de administración. Hay que terminar con las improvisaciones y con considerar al Ministerio de Educación y otros sectores como la agencia de empleos de los amigos y de las amigas. No, señor. Aquí debe haber preferencia y oportunidad por las personas que tengan pleno conocimiento del campo en el cual se van a desenvolver. Aquí las personas se forman en una universidad, en determinadas profesiones, desarrollen su profesión en su campo. No puede haber intrusismo. Ojo, recalco y ratifico, intrusismo. Si yo me formé para ser ingeniero, ¿no es cierto?, de las diversas especialidades, pues me desarrollo en esa especialidad. El sector de educación no es la chacra o el patio trasero de la casa de ningún funcionario, sea cual fuera el nivel, desde ministro, director nacional, viceministro. No, señor. ¿Ya? Cada quien en su lugar. Concluyo en esta respuesta con esa frase y esos dichos que nuestros ancestros siempre usaban, ¿no? Zapatero a tus... Así de sencillo. Correcto. Entonces, podríamos afirmar, congresista, en todo caso, de su punto de vista, que en este momento el Ministerio de Educación, con el titular Juan Cadillo, está tomando al toro por las astas, poniendo a los cuadros más reconocidos, por ejemplo, en las especialidades que les corresponde, en los ministerios, en las direcciones generales. ¿Usted es testigo? ¿Puede dar fe de esto? Nosotros esperamos que, dada la corta gestión, se den las modificaciones y rectificaciones. Si, digamos, hay un área de inicial, por citar, no puede estar ahí una persona que es de secundaria, pues. No puede estar una persona que jamás en su vida ha hecho vida docente en un aula de inicial. O en el caso de secundaria, se entiende, secundaria tienen que estar los profesionales de educación calificados para ese nivel en las diversas especialidades. Es decir, si van a haber un conjunto de especialistas, pues tendrá que haber un especialista de matemática, de literatura, de cuestiones sociales, de educación física, ¿no? Nosotros hemos solicitado una información detallada de todo el personal que está trabajando, para luego pasar a la exigencia. Si vemos que hay alguien que no le corresponde estar, simplemente le vamos a pedir a la autoridad retire a la persona, porque detrás hay muchos profesionales calificados. Y esa persona también tiene que entender, pues, ¿no? Hay que dar un pasito al costado. Si se refiere a artística, por ejemplo, hoy ya hay centros de formación profesional, docente y especialidad de artística. Entonces, mínimamente, la autoridad del Ministerio de Educación que tenga que ver con esta temática tiene que ser, pues, de arte. No puede haber un ignorante en materia artística dirigiendo todo ese rubro. Yo espero que la información se me brinde con la celeridad para hacer las comprobaciones, pero ya no vamos a consentir y permitir que se siga improvisando. La educación va a dejar de tubo de ensayo y sobre todo de demasiada influencia de algunas ONGs. Perfecto. Congresista, un tema que es fundamental. ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar en este momento el Ministerio de Educación frente a las exigencias de determinados grupos de padres de familia que piden el pronto retorno de las clases presenciales? Entendemos que hay un plan de trabajo del Minedu para que de mañana, de manera experimental, un plan piloto, comiencen las clases semipresenciales. ¿Usted
que la infraestructura, la tecnología, los propios docentes están preparados para continuar con las clases semipresenciales y todavía mayormente virtuales? Bueno, aquí lo que hay que señalar son varios elementos. Las consecuencias de COVID-19 que afectó integralmente al pueblo peruano, de más está señalar las lamentables pérdidas de las personas, hizo también sus estragos en educación. Y lo primero que se encontró fue que desde la sede central del Ministerio de Educación poco o nada les importó la educación en materia virtual o en el plano digital. Tan es así que las instituciones educativas, no todas, tienen una sala de cómputo como corresponder a los estudiantes sectores urbanos, rural, urbano marginales o las zonas alejadas, los estudiantes tengan acceso al manejo de una computadora. Y cuando se da esto del COVID, el desafío viene a que el tema de la virtualidad o de la distancia significaba trabajar con un elemento, un material de conectividad. Y ahí entramos a una triste, dura y cruda realidad, quepa la reiterancia, que muchas familias no tenían la posibilidad de tener el instrumento de conectividad por hijo, por estudiante. Y entonces ahí el Ministerio de Educación, en representación del Estado, al estar en ciernes la violación del derecho humano a la educación, debió preocuparse por asegurar que cada estudiante tenga una laptop, no una tablet, una laptop. Sin embargo, lo que pensaron es en tablets. Recuerden, en la primera licitación se cayó porque delincuentes habían sido filtrados como ganadores, ¿no?, de la licitación, y recién fueron descubiertos después que fueron ganadores. Habría que preguntarse en qué está ese caso, ¿no es cierto? ¿Qué significó? Perjuicio para los estudiantes, porque en todo ese tiempo transcurrido de licitación, los estudiantes no tenían instrumento de conectividad, muchos no participaban del goce de su derecho humano a la educación, y finalmente esta situación significó cargar el proceso educativo en padres de familia y en docentes, porque ambos tuvieron que comprar un elemento de conectividad, ambos tuvieron que cambiar planes de datos, empresas telefónicas, ambos aumentaron el consumo de energía eléctrica y ambos jamás fueron vistos por el gobierno anterior, incluidos los funcionarios del Ministerio de Educación. No recibieron ningún bono. Esa inequidad es el reto y desafío que hay que terminar. Pero acá que no se venga a decir semipresencialidad o presencialidad, con todo gusto. Los docentes esperamos la presencialidad. ¿Saben por qué? Porque nos hemos dañado la vista. Porque nuestra propia jornada laboral es de todo el día. Y no solamente hablo de la básica, de inicial, de primaria, de secundaria, no. Los propios docentes de educación superior igual, todo el día trabajan, ¿ya? Entonces, lo único que pedimos, en conclusión, es que los padres de familia tengan en cuenta las recomendaciones de salud de las autoridades de salud. Primero la vida. Claro. Así está, Paredes. Un tema que también es sumamente importante es el tema de la inversión en infraestructura educativa. En el presupuesto del año 2022, por supuesto que se está asignando una cantidad importante para hacer obras en los colegios, pero me temo que se está incidiendo más en infraestructura, quizás en las zonas urbanas más que en las rurales, en donde también se necesita, por ejemplo, garantizar que exista la climatización correspondiente para evitar, por ejemplo, problemas que se están presentando en los últimos tiempos por el cambio climático, tanto en las zonas altoandinas como también inclusive con el friaje en la Amazonía. ¿Qué opina usted sobre el nuevo enfoque que debería darse a la infraestructura educativa? Lo primero que hay que hacer, Miguel, ¿ya?, y de manera integral, ¿ya?, es levantar un inventario, un estado de cosas. ¿En qué condiciones está en la infraestructura de nuestro país, en todas las instituciones educativas?
y terminar con esta mentalidad compleja, discriminatoria, excluyente, de algunos iluminados de escritorio, esos que no saben trabajar en el campo, de esos que no les gusta ensuciarse los zapatos, ¿no? A ver, tenemos que recuperar la conectividad con el congresista Alex Antonio Paredes González, vicepresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, quien estaba declarando para Ánfora 2021 en vivo y en directo, y además hablando sobre cómo tiene que ser el enfoque de la educación. Hemos recuperado la conexión, congresista, ¿me escucha? Sí, yo sí te escucho. Ya. Perfecto. Entonces, estábamos hablando sobre el tema de la infraestructura, se cortó sus declaraciones, pero entiendo que estaba insistiendo usted que también quienes están al frente de la educación en el Perú tienen que también enterrar sus zapatos en donde efectivamente tienen que hacerlo para conocer cómo está la infraestructura a partir de un levantamiento de información que usted está sugiriendo que debe hacerse cuanto antes, ¿correcto? Sí, y acabar con esos complejos de decir instituciones emblemáticas, instituciones del Bicentenario. Mañana serán instituciones de la Chirimoya. Naranja. Claro. Así es. Oiga, todos hay que tratarlo en igualdad de condiciones. No hay que estar discriminando. Miremos bien, ¿no?, las instituciones y con una preponderancia zona rural, zona urbana o marginal. Pero basta puede mirar a un solo lado, ¿no? Y con una institución, una vaca sagrada, como es la PRONIET, ¿no?, intocable, ¿no?, meterle la mano. Porque las instituciones educativas en materia de su reconstrucción, de su mejoramiento, demoran y demoran. Y ahí también hay gasto del Estado peruano. Correcto, entonces también en el caso de la PRONIET es igualito como el PRONIS en el Ministerio de Salud, que quizás deberían ser una sola institución o desaparecer porque a veces traban mucho el tema de la ejecución presupuestaria para lo que significa infraestructura. Retomamos el diálogo con el congresista Alex Paredes González, vicepresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. Estábamos hablando de una institución histórica para la cultura del Perú como es la Escuela Nacional de Bellas Artes. Congresista, decíamos que esta es una escuela que otorga grado de bachiller y título profesional de licenciatura. Tiene el rol, el rango universitario, pero no es universidad. ¿Cómo resolver esta situación teniendo en cuenta justamente todos los años, toda la experiencia acumulada que tiene esta escuela? Yo considero que hay escenarios por considerar, ¿no? El primero es el propio, y que está caminado, ¿no?, porque las están tratando de hacer respetar su autonomía institucional normal. Y ahí coincido ante la existencia de dos leyes que le permiten otorgar el grado académico de bachiller y el título profesional de licenciado, son los que coinciden con las universidades. Por lo tanto, fueron parte de la ley universitaria. Entonces ahí lo que falta solamente en términos de forma, ¿ya?, es cambiar el nombre de escuela, pasar a llamarse universidad, porque en sí ese régimen lo están teniendo, tienen un plan de estudios, selección de autoridades,
etcétera. Lo segundo es externo, y eso significa buscar que las otras instituciones, llámese Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, respeten la autonomía de la hoy llamada Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes. Tal pareciera que en ambos sectores las personas que se entrometen, que hacen intrusismo, deben estar un poquito más preparadas, ¿no? Y leer un poco de normas, lo mínimo, para dejar guiarse a la institución. Nosotros ya hemos tomado conocimiento y estamos haciendo una intervención pertinente que esperamos llegue a un buen puerto y evitemos problemas, conflictos innecesarios, no de parte de las autoridades de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes, sino de parte de quienes no deberían cometer esos actos. Así que tenemos plena confianza que esto tiene que solucionarse en los próximos días y permitir la consolidación institucional de la Escuela Nacional, una institución emblemática que con toda seguridad los artistas y los profesores de educación artística que están diseminados en todo el Perú tienen pleno conocimiento, pero sobre todo esperan y exigen el respeto a su alma mater. Trate también de promulgar una ley específica cambiando la denominación de escuela a universidad. ¿Usted considera pertinente? Nosotros en el otro plano externo que estaba a mencionar del Congreso tenemos conocimiento que hay un proyecto de ley que busca aportar a esa consolidación institucional. Así es que cumpliremos con nuestro rol. Claro, con su rol de primero de fiscalización, cuando hablaba de zapatero a tus zapatos, y el rol de legislación, en este quizás presentar algún tipo de iniciativa legislativa. Sí, con toda seguridad, ¿no? Nosotros principalmente hay tres funciones principales, ¿no? Legislar, representar, fiscalizar. Nosotros estamos claros en que hay que cumplir con esos tres roles y en esa dirección estamos y hacia ahí caminamos. Perfecto, congresista. Sabemos que usted también tiene una agenda muy activa. Hoy en la tarde se presenta el jefe de SUNEDU también en la Comisión de Educación. De modo que le cedemos los micrófonos para que se despida usted de Ánfora 2021, que también nos siguen a través de Voces Migrantes, los peruanos en el exterior. No, Miguel, muchas gracias al programa Ánfora 21, en lo personal a ti, y simple y sencillamente seguir ratificando nuestro compromiso en el entender y en el enfoque que el profesor Pedro Castillo Terrones ha señalado. La educación es un derecho humano por el que hay que trabajar, al que hay que defender y al que hay que señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo 26, así lo señaló. Y nuestro trabajo será siempre proactivo, pero con una predisposición plena y absoluta a la ciudadanía. Así es que estamos para seguir trabajando de la mano con quienes quieran ayudar a mejorar esta situación educativa tan venida menos en estos últimos años por todos los intrusos y los improvisados que se entrometen en la educación, pero que felizmente hay que comenzar a sacarlos. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, congresista Alex Paredes. Estaremos también atentos a los comentarios que quiera hacer sobre todo la realidad política de nuestro país. Muchas gracias, hasta una próxima. Bien amigos, estamos aquí en Ánfora 2021. Tengo entendido, Omar, que tenemos una información reciente del Ministerio
público. La Fiscalía de la Nación presenta proyecto de ley que faculta a jueces o fiscales disponer de cadáveres en el caso de afectación del orden público. Dice la nota, ante la ausencia de un marco jurídico y una regulación específica sobre la disposición final de cadáveres cuya entrega o actos funerarios podrían significar un riesgo para la sociedad, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalo Rivera, presentó hoy una iniciativa legislativa que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud, facultando a jueces y fiscales a tomar una decisión sobre el particular. De acuerdo con el proyecto de ley, el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público. Léase, situación del cadáver de Abimael Guzmán Reynoso. Antes de despedirnos de esta edición de ahora, entiendo que estamos en línea con el doctor José Naupari, constitucionalista, especialista, experto en derecho electoral. Si me confirmas, Omar, para dar paso a esta breve comunicación con el doctor José Naupari, relacionado justo a la noticia que acabamos de dar a conocer. Por supuesto que esto podría resolver este entrampamiento que se tiene hasta este momento, en que no se sabe qué cosa es lo que va a pasar con el cadáver de el genocida Abimael Guzmán. Dicho sea de paso, también hay en las puertas de la morgue del Callao la presencia de gente vinculada a Abimael Guzmán y otro grupo que está rechazando justamente con arengas, rechazando esta etapa del terror que vivió precisamente nuestro país. De modo que vamos a escuchar también el comentario que tenemos en este momento del doctor José Naupari. Adelante, producción. Y hace unos instantes la Comisión de Constitución ha aprobado el dictamen relacionado con, entre otras cosas, la suspensión de las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, con miras a la selección de candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022. Ciertamente, algunos medios de comunicación y especialistas se están concentrando respecto al tema de las elecciones primarias, pero el dictamen tiene varias otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, está moviendo las reglas de plazo de anticipación de renuncia, está moviendo las reglas vinculadas con el plazo de afiliación, está suspendiendo también los efectos de las sanciones por infracción de normas a financiamiento, para permitir justamente inscripción de asientos registrales si es que no pagan la multa, ¿no? Y en el caso de las primarias, habría que recordar que las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, en el ámbito de las elecciones regionales y municipales, solamente iba a ser aplicada para las candidaturas a gobernadoras regionales y alcaldes, no para regidores y consejeros regionales que iban a ser electos de manera interna, conforme lo prevé el estatuto de cada partido, ¿no? En ese sentido, en realidad, las primarias están pensadas solamente en ello. Otro elemento que tiene este dictamen, por ejemplo, es que está suspendiendo la causal de cancelación por no presentar candidatos en un determinado número de circunscripciones, o lista de candidatos en un determinado número de circunscripciones. Ahora, ¿se justificaba en la pandemia el suspender primarias? Personalmente creo que no. Creo que en todo caso el argumento fuerte debe haber sido el costo, pero no necesariamente el que haya pandemia, porque hemos tenido elecciones con pandemia, e incluso sin vacuna, en derecho comparado, bueno, a nivel de otros países, incluso nosotros mismos hemos tenido elecciones generales en pandemia, nadie dice nada. Adicionalmente, el domingo nada más ha tenido elecciones primarias en Argentina. Entonces, con lo cual, el argumento sanitario no es del todo, a mi juicio, del todo fuerte, porque al final de cuentas, hoy por hoy, el escenario es distinto al que motivó la 31038, que fue la que suspendió las primarias para las elecciones generales 2021. Hoy tenemos gente con vacunas
y más allá que se venga supuestamente una tercera ola, ya por lo menos tenemos gente con vacunas, tenemos más dotación de oxígeno, más dotación de camas UCI, más o mejores por lo menos implementadas las infraestructuras sanitarias, no del todo, pero al menos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a ver si es que logran los votos en el Pleno. Un abrazo. Muy bien, entonces agradecemos la intervención del doctor José Naupari. Era en realidad sobre las decisiones que ha adoptado la Comisión de Constitución para establecer un nuevo y mejor sistema electoral para la renovación de autoridades, los comicios municipales y regionales que deben realizarse el próximo año 2022. Amigos, hemos llegado al final de Ánfora 2020. Agradecemos su sintonía y también un abrazo a los peruanos en el exterior que nos siguen a través de esta señal y también de Voces Migrantes. Un servidor de ustedes, Miguel Ángel Risco, le dice muchas gracias y hasta mañana. Gracias también, producción. Nos vemos.